Vivir para agradar a Dios, vivir para glorificar a Dios, vivir para enaltecer su santo nombre. Ese es el cometido de nosotros. Vivir para glorificar a Dios. Y de eso es lo que Pablo nos habla en el pasaje que continúa en nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12, que dice así. Pensemos entonces, cuando lo leamos, en eso que estoy poniendo como título, de que la vida del cristiano está para agradar y glorificar a Dios. Por lo demás, hermanos, sabemos que Pablo le está hablando a los tesalonicenses, esa iglesia donde él había estado formándola y que estaba siendo perseguida. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esas son las palabras de Pablo. Recordemos, hermanos, que Pablo, a raíz de la persecución a que estaban sometidos los hermanos de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, él ha venido animando, en los 3 capítulos anteriores que ya vimos, él ha venido animando y fortaleciéndolos, recordándoles cuán bendecidos son los tesalonicenses, cuán bendecidos han sido por Dios al haberlos escogido como hijos de Él y al haber iniciado en ellos una transformación verdadera de sus vidas por haber creído en la palabra de Dios, la que les presentaron Pablo, Silas y Timoteo. Ese era el grupo evangelístico. Pablo, Silas y Timoteo llevaron la palabra de Dios a Tesalónica. Entonces Pablo está fortaleciéndolos a raíz de esa persecución de todos los judíos que no estaban de acuerdo con el evangelio, no estaban de acuerdo con Cristo y estaban creando un muy mal ambiente en contra de, no solo de Pablo, en contra de él, sino en contra de toda la iglesia, en contra de todo lo que dijo Pablo, en contra de la fe cristiana, en contra de Jesucristo, en contra de todo. Entonces Pablo quiere fortalecerlos. Ahora, Pablo quiere exhortarlos y animarlos para que en todo lo que hagan agraden al Señor.
y que sigan avanzando en su camino cristiano, que no se descuiden, que no bajen la guardia, que sucede tan fácilmente, no solo allá en Tesalónica, sino en cualquier parte del mundo. Somos humanos, lo sucede frecuentemente al hombre, que no persevera. Entonces, por eso dice el versículo 1 y 2, leamos: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Entonces, Pablo empieza diciendo, por lo demás, hermanos. O sea, como diciendo, teniendo en cuenta ya todo lo que les he dicho, acerca de su ejemplo de fe, de amor y de perseverancia, que es un gran ejemplo que ustedes están dando. Teniendo en cuenta eso, que ustedes están dando ese gran ejemplo, teniendo en cuenta acerca de la forma sincera como ustedes recibieron la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando él dice que ustedes recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios? Como lo que es, con autoridad, porque viene directamente de él. Y teniendo en cuenta todo lo que les he dicho acerca de la forma como están imitando a los santos. Y estaban imitándolos no solo a ellos, a Pablo, a Silas y a Timoteo, sino que también estaban imitando a muchas otras personas del resto de Macedonia. Y también Jesús, ¿se acuerdan? Pablo los compara de que han llegado a ser, por esa fe que tienen en Cristo Jesús, por ese conocimiento de Dios, habían llegado a sufrir las persecuciones que también los hermanos de Jerusalén sufrieron de los judíos cuando todo el pueblo judío y romano persiguieron a los cristianos. Entonces, eso también está sucediendo con ellos. Teniendo en cuenta todo eso, que él les reconocía, todo ese valor a los tesalonicenses. Entonces, dice, ahora les ruego y los exhorto, los animo, tengan en cuenta esto, pongan todo de sí. Hermanos, les exhorto que así como han demostrado ser verdaderos hijos de Dios por todo lo que Él les ha dicho, no se queden ahí. No crean que ya habéis cumplido o que ya habéis llegado a la meta. No, los animo, los exhorto, les ruego, dice Pablo, mostrando toda su preocupación por ellos, su amor por ellos. Les ruego, los exhorto, les aconsejo, los animo, que deben abundar en todo esto cada vez más. Eso no es algo que se complete, el de vivir en fe, trabajando en amor y perseverando en la esperanza de Cristo Jesús. No es algo que, yo ya hice eso, estos 3 sí ya los cumplí. No, nunca va a llegar uno a eso. Cada vez que uno avanza en eso, se da cuenta de que le falta mucho más. Si antes había avanzado y piensa uno, ya le faltan a uno apenas 2 millas. Cuando llega ahí, ve uno que ya no son 2 millas, sino 4 millas. Porque conoce más la grandeza de Dios y entiende mayor el significado de lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Entonces los exhorto, les ruego que deben abundar en todo esto cada vez más y más. No crean que ya lo consiguieron. No se crean cristianos profesionales. No es que se graduaron de cristianos ya, listo. No, eso no estamos ni empezando, hermanos. Cuando un cristiano crece, y en eso estamos, cuando un cristiano crece y llega a un punto donde no crece más, porque cree que ya como que llegó a un buen punto, suficiente, sí, ahí estoy ya, bien, todo bien, no. Cuando un cristiano crece y llega a un punto donde no crece más y se estanca, es un punto peligroso que puede producir un retroceso en su vida cristiana. No que pierda la salvación, no que si tanto perdió la salvación, no necesariamente, sino que frenando
sino que frenando el avance de la obra de Dios en él, ¿sí?, llegue a ser tropiezo a los demás y sea disciplinado fuertemente por Dios. Vaya a sufrir la ira de Dios. Cuando uno es tropiezo para otro, porque uno está ahí ya como muy sobrado de creyéndose que lo conoce todo del cristianismo y demás, y su actuar santo. Cuando crea uno que está actuando muy santo, es cuando más le falta santidad. Entonces, ojo, porque eso va a generar tropiezo a los hijos de Dios y Dios castiga eso. Va a ser disciplinado fuertemente por Dios. Y no solo por miedo debe hacer esto. No es de que, Dios me va a castigar, entonces no lo debo hacer. Sino que estaría demostrando, cuando uno llega a ese punto de que es suficiente, sino que estaría demostrando que no ha entendido verdaderamente lo que hizo Cristo por él al no vivir en agradecimiento con él. Está demostrando que no ha entendido suficientemente el Evangelio. Está demostrando que no ha entendido qué es eso de Cristo crucificado y el sacrificio de él. Que no ha entendido eso que acabamos de hablar de lo de la ira de Dios. No ha entendido. Porque si lo entendiera, el agradecimiento hacia Cristo produciría un mayor anhelo de conocimiento de Cristo y de Dios. Y estaría buscando con ansias, así como dice Pedro, la leche materna. Estaría uno buscando la leche materna, estaría uno buscando la palabra de Dios de esa manera, con ansias. O como decíamos la otra vez, los domingos cuando uno se despierta uno contento. Gracias, Dios mío, porque hoy es domingo. Hoy voy a ir a alabarte y adorarte a la iglesia. Eso sucede cuando hemos en realidad entendido el gran valor, el gran significado de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando no es así, nos creemos suficientes y estamos en un punto de estancamiento. Peligroso, que podemos hacer tropezar a otros y vamos a recibir la ira de Dios. Segundo, el verso 2 más bien. Dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Viene diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No crean que llegaron. Deben abundar más y más. ¿Por qué? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Eso no son instrucciones de ellos. Eso no son instrucciones de este otro pastor o de este personaje, de este gran teólogo. No. Son instrucciones de Cristo Jesús. Las instrucciones que les hemos dado no son nuestras, sino de Él mismo, de Cristo. Es Él quien nos ordena. Es su palabra la que hay que obedecer. No es palabra de hombres, es la palabra de Dios la que toca obedecer. En nuestro caso no debemos decir, porque yo le escuché esto a un pastor y él decía que debíamos hacer estas cosas y yo le creo a ese pastor. No le creas a ese pastor, créale a Cristo Jesús por medio de la palabra. Lógico que muchos pastores dicen la verdad y lo que sea. Pero todos sabemos, todos lo debemos filtrar a través de la palabra de Dios. Si está en la palabra, ok, lo obedecemos. Si no, no. Obedecemos solo si está en la palabra de Dios que debemos hacer eso. Ahora, versículo 3. El versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vienen en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y ahí se llega a un tema que es muy amplio, muy profundo, de varias facetas, que es todo eso de la santificación. Empezando por eso, la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Al decir Pablo eso, está respondiendo la pregunta que el 99.9% del mundo cristiano hace todos los días a Dios. Dios mío, déjame conocer tu voluntad, déjame conocer cuál es tu voluntad, Señor. Yo quiero saber tu voluntad. Y se la pasa uno orando eso. Dios mío, muéstrame cuál es tu voluntad en eso, cuál es tu voluntad en lo de más allá. Déjame ver tu voluntad. Y Pablo le responde tranquilamente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la voluntad de Dios. Haz eso y listo. Estás haciendo la voluntad de Dios. Ya sabes qué es. Ya sabes cuál es. Y ¿verdad? Escucha uno muchas oraciones de muchas personas y lo que se habla es eso. Padre del cielo, déjame saber tu voluntad. Déjame conocer tu voluntad. Lea la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sea santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está resumido todo. ¿Qué decisión debo tomar respecto de algún asunto? ¿Cómo hago? ¿Por aquí o por allá? Pues revisa. Mira, a ver, analiza. ¿Qué decisión ayuda a mi santificación? ¿Esta o la otra? ¿Qué decisión, si tomo esto o si tomo esta decisión o tomo esta otra decisión, estoy más expuesto al pecado? ¿Está poniendo en riesgo mi santidad? ¿Cuál me acerca a Dios? ¿Qué decisión me acerca a Dios? ¿Qué decisión me pone en peligro? Es lo que tengo que revisar para tomar la decisión, para hacer la voluntad de Dios, porque Él busca la santificación. Ahora, visto desde otro punto de vista, debemos entender que la santificación es tanto el separarse del pecado. Ser santo, es alguien que no peca. La santificación es eso, separarse del pecado. Pero al mismo tiempo que la santificación es separarse del pecado, también quiere decir que es ser separado para Dios. Ser separado para Dios. Debe apartarse del pecado. Esas dos cosas. La santificación es apartarse del pecado, pero también es ir hacia Dios, es separarse para Dios. Eso es lo que somos todos nosotros, somos santos. Somos separados para Dios. Pero no pecamos. Rechazamos el pecado siempre, nos apartamos del pecado todos los días. Pero somos santos posicionalmente. Vamos a ver. Las decisiones deben tener en cuenta las dos situaciones, no solo una de ellas. ¿Sí? Analiza uno las dos situaciones para tomar una decisión. ¿Me separa del pecado y me separa para Dios? No puede uno tomar solo, bueno, tomo esta que me separa del pecado, no es para Dios. Entonces puedo tomar eso. No, me separa del pecado y me separa para Dios, me lleva a Dios. Yo lo hago por Dios, pero es un pecado. No, eso no funciona así. Como algunas veces historias hay de personas que iban a la iglesia, allá en Colombia, iban a la iglesia algunos sicarios de esos que matan gente por 2 pesos, y antes de ir a hacer su trabajo entraban a la iglesia a pedirle a la Virgen de que los ayudara para que les fuera bien en el trabajito que iban a hacer. Es absurdo. Entonces, cualquier decisión que tú vayas a tomar, tienes que analizar esas dos cosas. Esto me aparta del pecado y me separa para Dios. Las dos deben cumplirse. Ahora dirán algunos, pero ninguno de nosotros podemos ser completamente santos, pues todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie es perfecto, nadie es santo. Entonces, pues ahí vamos. Aunque eso es cierto, en cierta manera, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de nosotros,
es que la intención de nuestro corazón se caracterice por luchar contra el pecado. No que disfrutemos y busquemos el pecado como lo hacíamos antes, sino que resistamos el pecado. No, pero yo en mi vida anterior yo trataba de resistir, pero a veces lo lograba. Yo puedo. No, tú no puedes. Y esa es la gran diferencia. Dios te ha dado el poder por medio del Espíritu Santo que está en ti, que recibiste cuando fuiste salvo. Él te dio el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres más poder? Más poder que el del Espíritu Santo es imposible. Es imposible. No puedes tener más poder que el del Espíritu Santo. Tienes todo el poder del Espíritu Santo. Lo tienes ahí, en ti. Tú estás sellado por el Espíritu Santo. Por eso tú ahora sí puedes apartarte del pecado, porque no es tu fuerza, es el poder del Espíritu Santo, pero tú tienes que estar dispuesto a usarlo. Tú tienes que depender del Espíritu Santo. Tú no lo puedes hacer de mutuo propio y con tu propia fuerza. No, te vas a consumir en el pecado. Si tú lo haces consciente de que eso no es tuyo, y de que eso es por el Espíritu Santo y te fortaleces en él, en el conocimiento de la palabra, entonces ya tienes el poder para decirle no a la tentación. Más bien, hago esto que agrada a Dios. Por otro lado, como sabemos que quien nos transforma es el Espíritu Santo, alguien podría decir, ok, pues es el Espíritu Santo en últimas el que me transforma, el que me convierte en santo, porque eso no es cosa mía, sino es poder del Espíritu Santo. Entonces, yo espero a que el Espíritu Santo me transforme para dejar de pecar. No has entendido. No has entendido. Lo estás tomando para tu conveniencia. La responsabilidad de pecar o no pecar es nuestra, es tuya. Tuya es la responsabilidad si pecas o no pecas. Tenemos que buscar la santidad, apartarnos del pecado en dependencia del Espíritu Santo, en apoyo de Él, en asirnos a Él y en su poder, en su fuerza. Si no es así, pues no estamos practicando la santidad. Estamos haciendo ciertas cosas como para el orgullo de uno mismo, es que yo sí pude hacer esto, no pude hacer esto, no, que me ganó en última la tentación, ¿no? Y ahí estamos viendo los resultados. No olvidemos tampoco que al hablar de santificación, por eso les decía que tienen varias formas de ver toda esa palabra de santificación. No olvidemos tampoco que al hablar de santificación debemos distinguir entre lo que sucede en el momento de nuestra salvación y en la característica de la vida cristiana. Otras dos formas de ver la santificación. Lo que sucede en el momento de la salvación, cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo obra en ti y te da la fe salvadora, y tú dices, creo en Cristo Jesús, y desde ese momento eres salvo, si es que tu arrepentimiento ha sido verdadero y tu fe es verdadera, ¿sí? Entonces, en ese momento, lo que sucede en el momento de la salvación es que somos colocados en el grupo de los santos, en el grupo de los apartados para Dios, en el grupo de los salvos. Ahí somos santos. ¿Sí? Ahora entonces el significado de la santificación. Sí, es uno de los significados de la santificación. Ya todos somos santos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, en ese preciso momento en que uno es salvo, en ese momento se inicia un proceso que también se llama santificación. Está uno santo, es uno santo por haber creído. Ya está aquí, dentro de los salvos. Pero empieza todo un proceso de transformación. Empieza todo un momento, todo un proceso de santificación. Y esa es la transformación que gradualmente el Espíritu Santo va obrando en ti, ¿sí?
y vas a estar siendo transformado de gloria en gloria hasta el conocimiento completo de Cristo Jesús, gradualmente. Estamos siendo transformados gradualmente por el Espíritu Santo para que cada día seamos más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Todo ese proceso es el que se llama santificación. ¿Cuándo termina ese proceso? Únicamente cuando nos lleguemos a la presencia de Dios y nuestros cuerpos sean glorificados. Solo en ese momento. Este proceso, ¿cómo avanza? Este proceso avanza en la medida que por decisión nuestra, responsabilidad nuestra, avancemos en el conocimiento de Dios por medio del estudio, la memorización, la profundización, el análisis de la palabra de Dios. Quien no esté leyendo la palabra de Dios no tiene por qué estar esperando santificación, porque no está avanzando. Para que pueda avanzar en la santificación y en ser más parecidos a Cristo Jesús, necesariamente debes estar leyendo la palabra de Dios, porque si no estás estancado, y si ni siquiera muchos ya no estarán ni estancados, sino que están para atrás y para atrás y para atrás. Y Dios va a castigar eso, porque en última va a ser un tropiezo para alguien, y Dios promete castigo. Entonces es decisión de uno la santificación en última. No se hace sin el Espíritu Santo. Debe ser una santificación en dependencia de Él, pero que de parte de uno la responsabilidad es ser lleno del Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por todos los medios de gracia que Dios nos da para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Por medio de la palabra de Dios principalmente, la oración para estrechar esa relación con Dios y por medio de esto que estamos haciendo aquí, reunirnos, compartirnos con otros, animarnos y demás. Esa es la manera como podemos crecer en santificación. Ahora, volviendo al versículo 3, Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, de lo que estuvimos hablando. Y dice, que os apartéis de fornicación. ¡Wow! Entonces, está hablando de santificación, de apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Ok. Y Pablo lo enfoca principalmente en la parte del pecado sexual. ¿Sí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La parte de la santificación, ¿qué es eso? Apartarse del pecado. No a lo que sucede en el momento de la salvación, de que es uno santo. ¿Por qué Pablo se concentra en el pecado sexual? Específicamente. Porque ese pecado era característico de los gentiles en sus ritos religiosos. Allá, pues, en el momento en todo el mundo. Pero hablando específicamente allá en esa área, en Grecia, Mesopotamia y toda esa área de Asia, ¿sí? En los ritos religiosos, Grecia, en los ritos religiosos se incluía la parte sexual como una parte fundamental del rito religioso. Así era la costumbre y la cultura gentil. ¿Sí? En los ritos religiosos y toda cosa, formaba parte del rito el que muchas prostitutas tenían ahí en el templo y era una forma de adoración a su Dios, lo que hacían en los ritos religiosos. Eso era terrible y así era considerada la adoración a su Dios, ¿sí? Practicando la fornicación. Entonces Pablo sabe la influencia de todo eso en todos los tesalonicenses y les dice, el propósito de Dios es tu santificación, que os apartéis de fornicación. Hoy en día estamos expuestos a eso un poquito. Por todas partes. No hay ningún método, propaganda comercial, película, novela o lo que sea, donde eso no nos esté atacando así, fustigando todo momento. Yo creo que peor que en esa época.
porque hay más medios de comunicación. Entonces el consejo es el mismo. El propósito de Dios para ti es tu santificación. Apártate de la fornicación. Y ustedes saben que la fornicación no es únicamente el hecho en sí, sino el pensamiento en sí. Y todos los medios nos bombardean tanto que está uno pensando en eso continuamente y tiene uno que estar... apartarse del pecado, apartarse del pecado. ¿Tú lo puedes hacer? No, no lo puedes hacer si no es con el Espíritu Santo. Y por eso vemos el mundo como va. Porque no tienen el Espíritu Santo. Pero el mandato de Dios para ti es que seas santo. Y que tú te apartes. Tienes el poder. Y es tu decisión llenarte del Espíritu Santo para poder luchar contra la fornicación. Y después sigue Pablo diciendo, en cuanto se refiere a la santificación, que cada uno, apartarse de la fornicación, Pablo sigue diciendo, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí? Ahí la traducción, hay muchos estudiosos que la aclararon, yo digo, que bastante bien, porque ahí dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea que los únicos que fornican son los hombres y las esposas no, o las mujeres no. No, está mal traducido el término en griego de la palabra esposa, porque la palabra original que aparece es vaso. Entonces diría que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Entonces ese vaso, como en otras partes se traduce como esposa, aquí también la tradujeron como esposa. Pero el verdadero significado, y para entender mejor lo que Pablo quiere decir ahí, es que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Tu mismo cuerpo, tu ego, tu persona, que tengas tu cuerpo en santidad y honor, que te apartes del pecado, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué mete lo de agraviar a su hermano con todo esto de la fornicación? Porque cualquier pecado de fornicación y con las relaciones infieles y demás, se agravia mucho a los hermanos, porque aquí está hablando de los hermanos en Cristo, porque los hermanos en Cristo van a ver un mal ejemplo en ti. Le vas a hacer daño a ellos, o son familiares de ellos, y el daño que le estás haciendo es terrible. Entonces dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué estás en contra de él? Lo mismo, vuelve el caso de ser un tropiezo para los demás, y eso lo va a castigar Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Pablo advierte por qué es que un creyente debe ser sexualmente moral. En el versículo 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, dice Pablo. ¿Quieres arriesgarte a que Dios tome venganza en ti? Sigue fornicando, sigue haciéndole daño a los hermanos. Vas a ver el castigo de Dios. Porque Él es vengador, dice Pablo, porque el Señor es vengador de todo esto. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamado para nosotros. Y el que desecha esto, no está desechando algún mandato de hombres, no, está desechando a Dios. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo para que podamos cumplir. No olvidemos lo que dice Hebreos, que era el versículo que hablábamos hace un rato. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No te arriesgues, no te expongas a eso. Dios es vengador y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debemos temer a Dios. Ahora, debemos tener en cuenta, no es de tenerle miedo a Dios, que nos va a castigar. ¡Wow!
uy, el poder de Él es grande y me va a castigar. Para nosotros los cristianos no debe ser esa clase de temor. Para nosotros los cristianos eso debe ser más bien un llamado de atención a uno, de que uno no ha comprendido la gracia, el amor de Dios, el gran favor que Jesús hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos y poder estar en el cielo por la eternidad, admirando la belleza, todo lo bueno, toda la verdad, todo lo puro, todo lo grande, majestuoso de Dios por la eternidad. No hemos comprendido eso. Una persona que cae en eso, practica el pecado de esa manera, es que no ha entendido qué es la salvación, no ha entendido el sacrificio de Cristo, prácticamente no es cristiano, porque no ha entendido lo más mínimo. Una persona cristiana se caracteriza por la transformación que el Espíritu Santo ha actuado en él, si él ha estado actuando en dependencia del Espíritu Santo para que por medio de la palabra sea transformado. Entonces esa transformación se nota en eso, en que uno se aleja no se aleja del pecado, ¿sí? ¿Y cómo se nota? ¿Cómo tú lo notas? Cuando ves en la televisión ahí algo que no conviene, cambia el canal más bien. O te quedas ahí, esperemos a ver. Y se quedó ahí, disfrutando. Dios castiga eso. ¿O no has entendido qué es el Evangelio? Que no sientes agradecimiento a Cristo Jesús y no le obedeces. Por último, ya para terminar, Pablo exhorta a los tesalonicenses y a nosotros a que practiquemos el amor entre nosotros. Esas dos cosas, santificación y esto otro. Que practiquemos el amor entre los hermanos. Y simplemente voy a leerlo para refrescarlo y traerlo al análisis de lo que estamos viendo. Así debe ser la vida cristiana, así como dice Pablo acá. La parte práctica, la forma como nosotros podemos hacer eso. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué bueno que pudieran decir eso de todos nosotros. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Del amor fraternal entre ustedes? No, les hablo de otro tema, de ese no, porque ustedes son duchos en eso. El amor fraternal entre ustedes se nota a leguas. Es lo que está diciendo Pablo. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No solo aquí en la iglesia, no. El amor de ustedes se ha reflejado en toda Macedonia. ¿Cómo será ese amor entre ellos que impacta una cantidad de ciudades? Pero os rogamos, hermanos, ustedes demuestran mucho amor, qué bien, pero os rogamos, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, lo mismo que antes. No os conforméis, no creas que ya se aman lo suficiente, ya hagamos otra cosa. No, abundad en ello más y más, nunca hay un límite para eso, siempre hay más y más que ofrecerle a los hermanos, siempre hay más y más para soportarlos, para ayudarlos, para servirles, para amarlos. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad. Ahí ya cambia un poco. Más bien actúa tranquilo, lleva tu vida sanamente y sin preocupaciones, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, tener una vida sana, santa, amando a los hermanos y siendo santos. Así debe ser la vida cristiana. Eres cristiano, todo esto tiene que hacer. Si no, no te digas que eres cristiano, que de pronto estás pensando en ser cristiano, pero si no practicas eso es que no lo eres. Aquí vemos el mismo concepto cuando dice de que abundéis en ello más y más. En el versículo 1 que leímos también había dicho así de lo de la santificación.
como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No creas que has llegado, no, tienes que abundar. ¿Ya conoces suficientemente la palabra de Dios? No, nunca es suficiente. Tienes que abundar más y más en el conocimiento. Y esto último que dice Pablo es como el resumen, ¿no? de todo lo anterior que he dicho anteriormente. Abundar más y más en ser santos, en ser amorosos con los hermanos. Cierro leyendo Hebreos 12:14. Hermanos, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es de que, no, yo hago de todo, pero así eso de lo de santidad no mucho. Pues bueno, ya te estás arriesgando a esto que dice Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eres santo solo posicionalmente porque hiciste una oración? ¿O estás siendo transformado y estás promoviendo con el Espíritu Santo por medio del conocimiento de la palabra de Dios? Estás trabajando con el Espíritu Santo para tu santificación y poder disfrutar al Señor, tal como dice aquí Hebreos. Sin la santidad nadie verá al Señor. Oremos. Padre del cielo, Señor, te oramos, Padre Santísimo, que tú sigas obrando en nosotros, Señor, que sigas transformándonos, Señor. Pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, y que nosotros estemos preocupados, estemos intencionalmente buscando leer la palabra de Dios para conocerte, que nuestra vida de oración sea más persistente, más continua, más teniéndote a ti como que estás ahí al pie de nosotros a toda hora, y podemos conversar contigo para que tú nos ayudes y nos lleves de la mano para poder hacer las cosas que a ti te agradan. Padre del cielo, ponemos en tus manos nuestras vidas y esta semana que comienza. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.